Buenas tardes, mi nombre es Heriberto Quintanilla. Estoy cursando actualmente el tercer semestre en la Universidad Ciudadana de Nuevo León de la maestría en Administración de Empresas con acentuación en Planeación Estratégica. Lo que vamos a ver el día de hoy es la asignatura de Planeación Financiera Estratégica, los capítulos del 1 al 5. Los temas que vamos a abordar son Planeación Financiera Estratégica, Planeación Estratégica, Estructura de Capital, modelos de planeación a corto plazo y modelos de planeación a largo plazo. Hoy más que nunca, en el que vivimos en una economía global, donde hay economías a grandes escalas, grandes volúmenes de producción, donde las más mínimas eficiencias pueden significar para unas compañías la supervivencia y para otras su desaparición, en donde los clientes cada vez están imponiendo más las tendencias de sus gustos y de forma cada vez más dinámica, necesitamos ser más y más competitivos. Para eso es importante entender todas las variables que juegan en una planeación estratégica, específicamente en una planeación financiera, para de tal manera que podamos optimizar todos los medios con los que la empresa cuenta desde el punto de vista financiero para afrontar estos grandes retos. ¿En qué consiste esta presentación? Partimos de una planeación estratégica financiera, los conceptos básicos. Después vamos a gestionar la realización de dicha planeación. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo ejecutamos la planeación que tenemos? En base a dos grandes vertientes. Entender cuál es la estructura de capital y en qué riesgos estamos incurriendo, de acuerdo a nuestros activos, pasivos, resultados, etcétera. Y, por supuesto, qué decisiones de financiamiento vamos a tomar tanto al corto plazo como a largo plazo. La planeación financiera. La planeación financiera estratégica tiene muchísimas acepciones. No hay una definición única para este término y básicamente establecemos aquí algunos marcos de referencia de algunos autores que cito textualmente. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para llevarlo a cabo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Es el método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los cursos alternos de acción a partir de los cuales establece los objetivos, según Joseph Maise y Agustín Reyes Ponce, el anterior. Ernst Dale nos comenta, es la determinación del conjunto de objetivos para obtenerse en el futuro y los pasos necesarios para alcanzarlos mediante técnicas y procedimientos definidos. Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que hay algunos elementos, un común denominador de algunos elementos que influyen cuando estamos definiendo la planeación. ¿Cuáles son estos? Básicamente hablamos de objetivos, de los resultados deseados. Estamos hablando de cursos de acción, diferentes caminos, formas de llegar a esos objetivos. Estamos hablando de cuál es la decisión y los criterios para decidir cuál es la más adecuada. Y muy enfáticamente estamos hablando del futuro. Quiere decir que hay una cierta incertidumbre, hay un cierto riesgo en el cual vamos a tomar decisiones y expresar lo más común en base a escenarios. ¿Cuál es mi peor escenario? ¿Cuál es mi mejor escenario? En base a las condiciones que estamos buscando generar dentro de la compañía. ¿Cuáles son algunos de los principios de esta planeación? Tiene que ser factible, es decir, realizable, tiene que tener una cuantificación, no debe ser subjetiva, sino tiene que ser en base a planteamientos y un racional preciso detrás de cada uno de los objetivos de lo que estamos planeando. Tiene que ser congruente o tiene que haber una unidad que integre todas las acciones hacia los objetivos. Puede ser también flexible para poder llegar con ajustes a la estrategia si las condiciones sobre las cuales planeamos pues cambian en un momento dado y por lo tanto tiene que ser sostenible en el tiempo en base a esos ajustes o cambios en las tres estrategias que hagamos.
La planeación estratégica como tal, aquí tenemos un mapa conceptual, no vamos a entrar a detalle en cada uno de estos cuadritos, pero podemos observar que la planeación estratégica habla de metas, habla de objetivos, habla también de organizar el futuro como los elementos que acabamos de mencionar, cuáles son los factores críticos de éxito, cuáles son los factores que pudieran generar una ventaja competitiva sobre nuestra compañía, sobre nuestra competencia, cuáles son esos elementos de la planeación en cuanto a cómo vamos a definir dichos objetivos que vendrían siendo y conformando la planeación estratégica y cómo iniciar. Cómo iniciar una planeación estratégica estableciendo metas, estableciendo cursos de acción, escenarios, estableciendo eh, un contraste entre las ideas para llegar al mejor objetivo. Cuál es el plazo y el plan en el cual se van a ejecutar todas estas acciones. Continuando con la planeación estratégica, ¿qué es lo que sí es? Es una aplicación de la intuición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de escenarios a futuro. No tenemos toda la certeza de lo que esto pudiera suceder. Es un proceso dinámico, es flexible, de ninguna manera puede ser estático, dado que las variables internas y externas que nos afectan están cambiando continuamente. Es una unión entre la planeación táctica, que es la operativa, y la estratégica. Es tratar de prevenir condiciones o de buscar cambiar las condiciones para que sean más favorables para nosotros. ¿Qué no es? Pues no es una toma de decisiones hoy a futuro. No podemos tomar decisiones hoy a futuro que si no tenemos esas condiciones sobre las cuales vamos a tomarlas. No es una extrapolación de los presupuestos actuales, puesto que las condiciones van a ir cambiando. Tampoco sustituye la intuición y el criterio de los directores. Por último, es de suma importancia que podamos tener una planeación estratégica que nos dé dirección, sentido, rumbo a lo que la compañía quiere lograr en un determinado tiempo. Hablando ya de la ejecución de la planeación una vez hecha, hablábamos de dos vertientes. Una es la estructura de capital. ¿Qué significa esto? Que necesitamos optimizar los recursos de la compañía para poder saber y medir los riesgos en los cuales estamos incurriendo. Es decir, tenemos dos grandes herramientas financieras. Una es el estado de resultados que relaciona las ventas, los costos fijos, variables, los gastos para llegar a una utilidad bruta primero y luego neta, y después el costo integral de financiamiento, digamos una utilidad neta, y después el balance. Es decir, cuál es la relación que hay desde el punto de vista de los activos que tengo contra los pasivos y el capital de la inversión de los que se puso al inicio o se ha seguido aumentando. Esta relación entre cada uno de los conceptos que forman el estado de resultados nos da métricas que nos permiten definitivamente entender y darle sentido a estos números. Es decir, oye, una razón de liquidez, las métricas de liquidez es cuánto activo tengo versus pasivo, es decir, cuánto puedo yo eh, eh, tener en disponibilidad como activos para poder solventar de forma inmediata algún compromiso que tenga en los pasivos. La razón de endeudamiento también, que tanto estoy yo llegando a financiarme, a apalancarme a través de pasivos contra lo que los respalda. ¿Cuál es una razón de eficiencia y de operación? Es decir, comparar alguna métrica de activos o de tipo de inversión sobre los resultados de producción que estoy teniendo. Y en el mismo sentido, la razón de rentabilidad, es decir, cuántas utilidades estoy teniendo por hora hombre, qué utilidad estoy obteniendo por hora máquina, qué utilidad estoy teniendo por cualquier otra métrica que nos pudiera decir qué tan eficientes y eficaces somos en este proceso. El EVA es una mezcla un poco más compleja de entender cuál es el valor de la empresa, tratando de descontar los impuestos, tratando de entender cuál es el valor contable del activo por el costo de lo que a mí me cuesta el dinero, es decir, el capital. En base a eso y descontando algunos factores es lo que podemos medir como
cuánto valor está generando realmente la empresa. ¿Cuáles son los modelos de planeación a corto plazo? Los modelos de planeación a corto plazo abarcan el periodo normalmente de un año y es una planeación, podríamos dividirlo en una planeación táctica, es decir, de aquí a un año, cuáles son los compromisos que se avecinan, que tengo que cubrir, que tengo que liquidar en los siguientes 12 meses, cuál es el flujo de efectivo que yo voy a requerir para dispersar en las diferentes áreas y poder operar mi compañía, cuáles los factores de eficiencia y efectividad que puedo tener, si tengo excedentes también de capital, cómo voy a invertirlos de corto plazo para poder generar mayores rendimientos. Y la planeación prospectiva significa que es el análisis de por qué algunas empresas sí llegan a dar esos resultados y algunas otras fracasan. Dentro de los modelos de planeación a largo plazo y durante de los últimos años, estas empresas en el ambiente global competitivo que vivimos, es muy importante que podamos entender cuáles son estos conceptos que influyen en una planeación a largo plazo, cuáles son los planes de mercado, cuáles son las necesidades de operación, de consumos en base a las ventas prospectadas, cuál es nuestro plan financiero para poder llegar a las ventas a través de poder cumplir con los planes de producción. Entonces es muy importante que se establezcan todas las variables que van a requerir fondeo en cuanto a ventas para poder vender, producción, consumos, el mercado, promociones, etcétera, para poder apalancar esos planes de acuerdo a un financiamiento a largo plazo. Pues como conclusión de estos 5 capítulos hemos visto la importancia de la planeación tanto estratégica que marca el rumbo de la compañía como financiera que marca que responde a cómo voy yo a poder solventar los compromisos que tengo con los activos que he generado en la compañía o que de alguna manera he adquirido a través del capital y cuánto valor estoy generando como compañía. Esas son las razones que nos van a dar un termómetro de qué tanto riesgo tenemos o no y los dos tipos de planeaciones, ¿no? El apalancamiento a corto plazo y el apalancamiento financiero a largo plazo. En los siguientes capítulos se van a estar también hablando del costo del dinero, el costo del capital, así como la planeación financiera desde un punto de vista siempre estratégico. Esta información está extraída basada en el libro de la Planeación Financiera Estratégica de Ortega del 2008 de la editorial McGraw-Hill. Muchas gracias.